Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes y a todos los que están viendo esta transmisión hoy, diciembre 14 del 2021. Increíble cómo pasa el año rápido. Mis hermanos, ante todo, ¿se escucha? Perfecto. Quiero saludar a Wildo y Viviana allá en Chile. También para Marta Rosas en México, para John Jairo Chávez, Nancy Solís, nuestro hermano Jorge Chávez aquí en Knoxville, Estados Unidos, para Nancy Solís, un abrazo a la distancia, mi hermana allá en Perú, Claudia Ruiz, Adriana Guerrero en Colombia, Luna Erlis, Nelly Rojas en México, Martín, Julio Jiménez y a las personas que están haciendo la transmisión, doña Marisol Mora en New Jersey. Tenemos también para Alejandro Núñez y también para Lili Santamaría, nuestra hermana querida allá en Puebla, México. Un abrazo a la distancia para ti y para mi hermano, amigo y pastor Alberto Contreras. También para Luis Restrepo. Mis hermanos, ante todo, ¿trajeron sus Biblias? Perfecto, muy bien. Si no trajeron sus Biblias, pues imagínense, ya a estas alturas, mis hermanos, ¿qué les parece si vamos a orar? Mi hermano Jorge, ¿qué te parece si nos regalas la oración? Amén, perfecto. Vamos a dar gracias a Dios por esta reunión. Bendito Padre que estás en gloria, te damos gracias en esta noche por tu infinito amor y tu infinita gracia y misericordia. Señor, venimos delante de ti presentándote esta reunión, Dios mío, esta charla que iremos a dar comienzo, Señor. Te pedimos que seas tú tomando control de principio a fin y que todos los que estemos conectados, Señor, seamos edificados a través de la enseñanza de la palabra, Señor, y los hermanos que han de traer, Dios mío, esa enseñanza. Padre, todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y amén. Amén, amén. Bueno, ¿quién quiere leer Hechos capítulo 14? Sea bienvenido. Quien tenga la versión Reina Valera del año 1960, léalo fuerte, claro, conciso, para que lo escuchen. Por ejemplo, John Jairo Chávez, bienvenido. Léalo. Hechos de los Apóstoles, yo diría Hechos del Espíritu Santo, pero bueno. Hechos capítulo 14. Léalo de corrido y arrancamos. Son 28 versículos. Bienvenido, mi hermano John Jairo. Muchas gracias, pastor. Entonces, dice así: Pablo y Bernabé en Iconio. Aconteció que en Iconio, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolos sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Continuamos con Pablo es apedreado en Listra. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había, el cual, fijando
en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, a la voz dice en la licanoica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote dio templo frente a la ciudad, trajo toros y grelas, y juntamente con las... Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y sus ropas, y se lanzaron en y diciendo: varones, porque ese hombre semeja que otras vanidades convirtió que en ellos hay. En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias de cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y siendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Y diciendo estas cosas, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, la arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien había creído. El regreso de Antioquía de Siria. Pasando luego de Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Amén, amén, gloria a Dios. Ok, mis hermanos, síganme con sus Biblias, por favor. Vamos a revisar versículo a versículo. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Permítame un segundo que va a entrar una persona. Ok. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Iconio, un crisol cultural de colonos frigios, griegos, judíos y romanos, ubicado a unos 128 kilómetros al sureste de Antioquía de Pisidia. Pablo y Bernabé habían viajado estas 80 millas. Hay un segundo libro no canónico conocido como Los Hechos de Pablo y Tecla, donde se informa de las actividades de Pablo en el Iconio. Posiblemente este libro contiene las únicas descripciones físicas de Pablo jamás registradas. Era bajo, calvo, de piernas arqueadas, pesado, con cejas y ojos saltones. Es una historia con pocas evidencias y, sin embargo, refleja el impacto que el apóstol Pablo tenía en esta región
de Asia Menor. La mayor parte de esta área se encontraba en la provincia romana de Galacia. Aquí los verbos griegos entraron, creyeron y hablaron están en infinitivo. Ya después les explico de este tema. Cuando menciona el texto que entraron en la sinagoga, era la costumbre regular de Pablo y Bernabé hacer esto. Luego, los oyentes, tanto judíos como griegos, se hallaban familiarizados con las profecías y promesas del Antiguo Testamento. Cuando el texto menciona que creyó una multitud de judíos y de griegos, esta frase muestra el propósito del libro, pues el Evangelio debe ser difundido con fuerza entre los distintos grupos de personas. Las implicaciones de las promesas del Antiguo Testamento son, y escuche bien esto, para toda la humanidad. Génesis 3:15 y Génesis 12:3 para corroborar. Y ahora se están cumpliendo. Ustedes ven que llega hasta en diferentes idiomas. Y llega a los rincones pues donde antes no llegaba el Evangelio. Incluso hay personas que ya están llevando el Evangelio a estas aldeas o no civilizadas, en donde ni siquiera sabían de que existía Dios. Imagínense, los misioneros. Por eso tenemos que orar también por ellos. Versículo 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Cuando dice corrompieron, eso literalmente es indispusieron, malearon, creando oposición, les amargaron el ánimo. Este es otro término compuesto para describir la maldad de las personas opresoras que maltratan a otros. Generalmente Lucas lo usa en Hechos capítulo 7, versículo 6, versículo 19, capítulo 12, versículo 1, 14:2 y 18:10. Cuando menciona hermanos, pues ya sabemos que son los creyentes en la sinagoga. Cuando menciona a los judíos incrédulos, recordamos que la salvación se caracteriza ¿por qué? Por creer. Pero la ceguera espiritual y la obstinación se identifica con la desobediencia o falta de fe. La negación del evangelio condena a la ceguera espiritual y la perdición. Y Lucas narra el violento antagonismo de la incredulidad de los judíos y la persecución activa. Cuando el texto menciona que incitaron, este verbo es muy común en la Septuaginta, aplicado siempre a la rebelión. Por ejemplo, en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 12. En Primera de Samuel 22:8. En Primera de Crónicas 5:26, entre otros. Pero en el Nuevo Testamento se usa solo en Hechos capítulo 13, versículo 50. Y aquí en este texto. Versículo 3. Por tanto, cuando un texto dice por tanto, recuerde que tienen que leer el contexto, ¿no? Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Estas pruebas de tan grande poder divino confirmaban que Pablo y Bernabé hablaban de parte de Dios, como sucedió en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Eventos milagrosos que acompañaban pues a la palabra que iba siendo predicada. Dios usó un milagro para confirmar su carácter amable y la veracidad del evangelio de Jesucristo en esta nueva era. Hechos 2:4, por ejemplo. Recordemos que solo, y escuchen bien esto, solo los apóstoles estaban capacitados para hacer señales y milagros. Si en esta época le dicen en una iglesia que pueden hacer milagros y sanaciones, huyan de ahí inmediatamente. Y esas señales y milagros fueron también extendidas al grupo de los 70, los que fueron comisionados. Ya en este tiempo no existe ni los apóstoles ni el grupo de los 70.
Versículo 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Ahora, Bernabé no era un apóstol en el mismo sentido que Pablo y los 12, pues no era un testigo ocular del Cristo resucitado, ni había sido tampoco llamado por él. Acuérdense que eso era parte de los requerimientos para poder haber sido un apóstol. Resulta más apropiado traducir aquí la palabra mensajeros en vez de apóstoles. Segunda de Corintios 8:23. Filipenses 2:25. El verbo significa enviar. Pablo y los 12 eran apóstoles de Cristo. Segunda de Corintios 11:13. Primera de Tesalonicenses 2:6. Mientras que Bernabé y otros eran mensajeros de las iglesias. Segunda de Corintios 8:23 lo confirma. Ahora, cuando el texto menciona que la gente estaba como que dividida, ¿no? Como el bando de los judíos con el otro bando, así. La palabra de verdad, la palabra de Dios, siempre va a dividir. Leamos Hechos 17, del 4 al 5. Hechos 19:9 y Mateo 10, del 34 al 36. Algunos judíos de la sinagoga creyeron, pero otros adoptaron una actitud militante en contra del evangelio. Cuando el texto dice que de parte de los apóstoles, esto se refiere tanto a Pablo como Bernabé. Observemos que en Hechos 14:4 y 14:14 es la única vez que Lucas utiliza el término para referirse únicamente a los 12 originales. Esto también está implícito en 1 Corintios 9, del 5 al 6. Obviamente es un uso más amplio de la palabra apóstol, ya que no se restringe a los 12. Santiago el justo, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, se llama a sí mismo un apóstol. Esto lo vemos en Gálatas 1:19. Los 12 apóstoles eran únicos. Cuando murieron, nadie los sustituyó. Bueno, excepto Matías. La palabra común del griego para enviar es apostelo. Y este término tiene muchos usos teológicos. Permítame un segundo que le pongo a los hermanos. Ahí está. La palabra común del griego para enviar es apostelo. Y este término tiene muchos usos teológicos. Primero, los rabinos lo usaban para nombrar a quien había sido llamado y enviado como un representante oficial de otro. O sea, es algo así como un embajador. Segunda de Corintios 5:20. Corrobora. Segundo, los evangelios muchas veces usan este término para Jesús, quien fue enviado por el Padre. En Juan, el término toma un énfasis mesiánico. Mateo 10:40, por ejemplo. Mateo 15:24. Marcos 9:37. Lucas 9:48. Y especialmente en Juan 5:36. En Juan 10:21 se usa también su sinónimo pempo. Es una palabra en el original griego. También es utilizado cuando Jesús envía a los creyentes. Por ejemplo, el Nuevo Testamento aplica a los discípulos. El círculo de confianza de los 12 primeros discípulos escogidos. Esto lo vemos en Marcos 6:30, Lucas 6:13, Hechos 1:2 y también Hechos 1:26. También para un grupo especial de ayudantes y colaboradores de los apóstoles. Por ejemplo, Bernabé en Hechos, capítulo 14, versículo 4. Andrónico y Junías en Romanos 16:7. Apolos en 1 Corintios 4, del 6 al 9. Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, en Gálatas 1:19. Silvano y Timoteo en 1 de Tesalonicenses 2:6. Posiblemente Tito
en 2 Corintios 8:23. Probablemente Epafrodito en Filipenses 2:25. Pablo usa este título para sí mismo en la mayoría de sus cartas como una manera de afirmar la autoridad divina otorgada y como representante de Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 1 y 2, Corintios 1:1, 2 Corintios 1:1, Gálatas 1:1, Efesios 1:1, Colosenses 1:1. Retomamos, versículo 5. Pero, ahí hay un pero. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrarlos, acuérdense pues que cada vez que alguien va a predicar la palabra, siempre va a haber oposición. Esto prueba que sus opositores judíos eran los instigadores, pues la lapidación era una forma judía de ejecución empleada por lo general para castigar la blasfemia. Ustedes recuerdan en Levítico 24:16, Juan 8:59, Juan 10 del 31 al 33. Algunos escribas primitivos y comentaristas modernos confirman dos persecuciones. Primero la del versículo 2 y segundo la del versículo 5. Pero el contexto señala solo una. Es muy común esta palabra en la Septuaginta. El término griego ubrizo es más agudo que al maltratar en castellano. Posiblemente sea dar rienda suelta o cometer actos violentos. O sea, estos judíos estaban como locos, querían arrastrarlo como sea a Pablo. Tenemos esta palabra, significa insultar, y lo vemos en Lucas 11:45. Acto violento, esto lo vemos en Lucas 18:32 y en Hechos 14:5. Pérdida de bienes materiales, en Hechos 27:10 y Hechos 27:21. Cuando el texto menciona apedrearlos, este segundo término es muy descriptivo, pues muestra cuán violentamente la oposición planeó atacar a los creyentes. Versículo 6. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Listra y Derbe, ciudades pues de Licaonia. Licaonia era un distrito de la provincia romana de Galacia. Listra estaba ubicado a unos 28 kilómetros de Iconio y era una ciudad en la cual vivían Loida, Eunice y Timoteo. Ustedes recuerdan a Timoteo, el joven Timoteo. Esto lo vemos en Hechos 16:1 y en 2 de Timoteo 1:5. Es probablemente que tuviera una población judía muy pequeña, teniendo en cuenta que Lucas no menciona la existencia de una sinagoga en Listra, y que Pablo comenzó su ministerio allí con la predicación a una multitud. En vez de simplemente salir corriendo para salvar sus vidas, Pablo y Bernabé iban también tras nuevas oportunidades misioneras, que es lo que veníamos conversando al inicio, antes de entrar a la transmisión. Después de haber iniciado una comunidad cristiana en Iconio, en este lugar se adoraba a una diosa madre, que por cierto, en este tiempo existe una secta que dicen tener a la diosa madre. Ya después hablaremos de eso. Estaba cerca de los límites con otros grupos étnicos. Este detalle muestra la historicidad del libro de Hechos. El verbo utilizado aquí es un perfecto medio perifrásico, porque significa que predicaron una y otra vez. Es el tema puntual de los viajes misioneros de Pablo. Lo vemos en Hechos capítulo 14, versículo 21. Hechos 16:10. Era la prioridad, predicar el evangelio.
Mateo 28, este es un texto que lo conocen por excelencia. Mateo 28 del 19 al 20. Lucas 24, 47 y Hechos 1, 8. Nosotros lo conocemos como la Gran Comisión. Ustedes recuerdan, ir y predicar el Evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 7, y ahí predicaban el Evangelio. La visita de Pablo a Iconio sigue el patrón establecido en Antioquía de Pisidia. El mensaje de gracia vuelve a encontrar oposición. Siempre vamos a tener oposición cada vez que prediquemos la palabra de nuestro Señor. La palabra de gracia que viene de Dios es suficiente para nosotros. Esto lo leemos en 2 Corintios 12:9. Pero el Señor, en su voluntad, ojo con esto, en su voluntad, puede acompañar su mensaje con señales milagrosas que dan testimonio de su poder, como pasó pues en los tiempos pues de que predicaron los apóstoles, ¿no? Versículo 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies. Atentos con este versículo. Acuérdense, la Biblia contiene tantos tesoros que están ahí y a veces no los encontramos. Tenemos que escudriñar, o sea, escarbar para poder encontrar todos estos tesoros. Versículo 8, lo repito. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. O sea, jamás había caminado, en pocas palabras. La curación de este hombre lisiado de nacimiento es paralelo a un milagro de Jesús. Ustedes recuerdan en Lucas 5, del 17 al 26, si mal no recuerdo. Y a un milagro de Pedro y Juan en Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 10. Ustedes recordarán que le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo poco que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. Levántate, y se levantó. Y ya después le hicieron relajo por haber hecho eso, ¿no? En Listra, bueno, esta ciudad fue el hogar del joven Timoteo. Hechos 16:1. Se trata de una colonia romana establecida por Augusto en el año 6 después de Cristo. Probablemente no había ninguna sinagoga aquí, por lo que Pablo y Bernabé desarrollaron una predicación callejera. Hay 3 frases descriptivas que indican la condición permanente de este hombre. Primero, sin fuerza en su pie. Segundo, paralítico desde el vientre de su madre. Tercero, nunca había caminado. En pocas palabras, mis hermanos queridos, aquí no hay posibilidad de que exista una trampa o que alguien se prestó para engañar a los demás. Cuando el texto menciona que no podía mover las piernas, o sea, no tenía fuerzas, el término, escuchen bien esta palabra, adunatos, es una palabra griega. Adunatos, por lo general significa imposible o literalmente no. En Lucas 18:27 lo vemos. Hebreos 6:4. Hebreos 6:18. Hebreos 10:4. Hebreos 11:6. Pero Lucas, como médico, lo utiliza aquí en el sentido de impotencia o debilidad o incapacidad. No puede levantarse. Romanos 8:3 y Romanos 15:1. Notemos que Lucas en muchos sentidos desarrolla en paralelo los ministerios de Pedro y Pablo. En Hechos 3, del 1 al 10, Pedro y Juan sanan a un hombre cojo, e igual que lo hacen Pablo y Bernabé en este capítulo. 2 veces las escrituras registran un mismo mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Somos incapaces de levantarnos por nuestra propia voluntad. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el que viene. Sigamos. Versículo 9. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Ahora, cuando el texto menciona esto de que tenía
fe para ser sanado, literalmente salvado, capaz de caminar. Lucas utiliza esta frase a menudo en el capítulo 3, versículo 4 y capítulo 10, versículo 4. En Hechos 1:10, ellos se quedaron mirando fijamente, y en este verso sucede lo mismo, pues el verbo es un imperativo perifrásico, porque lo continuaron mirando fijamente el mayor tiempo posible, aún después de que se levantó. O sea, imagínense lo sorprendido. ¿Me puedo levantar ahora sí? Ay, imagínense. El término es característico de los escritos de Lucas 4:20, Lucas 22:56, Hechos 1:10, Hechos 3:4 y Hechos 6:15, entre otros. En el Nuevo Testamento, fuera de Lucas, aparece en Hechos solo 2 veces. En 2 Corintios también. Pablo vio a este hombre que escuchaba con atención. Por lo tanto, le mandó a ponerse de pie y caminar, y lo hizo. Cuando el texto menciona que tenía fe para ser sanado, esto se usa con el sentido del Antiguo Testamento de la palabra salvo, es decir, de una liberación física. Noten que la capacidad de Pablo para curar se basaba en la fe del hombre. A menudo, esto es característico del Nuevo Testamento, pero no exclusivo. Lucas 5:20 y Juan 5, del 5 al 9. Ahora, los milagros tenían varias funciones. Primero, mostrar el amor de Dios. Segundo, mostrar el poder y la verdad del Evangelio. Tercero, capacitar y alentar a los otros creyentes presentes. Versículo 10. Dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Ahora, licaónica, idioma hablado en la región de Licaonia, al este de Pisidia. Pablo habló en esta lengua, o sea, en este idioma, porque había intérprete. Recordamos que él mismo dijo que si alguien habla en lenguas o idiomas, y no hay un intérprete, callen en la congregación. Callen en la congregación. Puede que la población haya originalmente emigrado a Creta. Ahora, cuando menciona el texto dioses, de acuerdo a su lógica, la curación mostraba que Pablo y Bernabé eran seres divinos. O sea, imagínense cómo los veían ellos, ¿no? Con respecto, cierto, antes que me olvide, con respecto a la lengua licaónica, Pablo y Bernabé no podían comprender las intenciones del pueblo. Aclaro que fueron Pablo y Bernabé quienes no entendieron lo que la multitud decía. Esto de la lengua licaónica era el idioma nativo de la región. Versículo 12. Y a Bernabé llamaban Júpiter, imagínense. Y a Bernabé llamaban Júpiter. Y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Ahora, ¿quién era Júpiter? Principal dios del panteón griego, patrono de Listra. ¿Quién era Mercurio? Un dios que servía como vocero de los otros dioses. Para ellos, imagínense. Se pensaba que el dios más importante, o sea, Júpiter, para ellos, trabajaba por medio de un vocero, Mercurio. A Bernabé los llamaban Zeus, Júpiter, padre de los dioses. Y a Pablo lo llamaban Hermes, Mercurio, intérprete de los dioses. Una tradición local afirma que los dioses en forma humana visitaban con frecuencia a los seres humanos. Ahora, tengan en cuenta que por primera vez se menciona a Bernabé. Probablemente esto se deba a que Pablo, como el portavoz, se comunica con estos paganos.
como el equivalente de Hermes, Mercurio. Y el silencioso Bernabé se transforma en el gran dios Zeus, Júpiter. Imagínense cómo lo veían a ellos, porque vieron ese milagro. Y aparte que les iba entrando pues ya a la palabra, ¿no? Versículo 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros. Es más, le pongo la imagen para los hermanos que están viendo la transmisión. Trajo toros. Y también, lo consideraban dioses a ellos. Entonces este sacerdote estaba así como que, uy, Dios mío, aquí está Júpiter y está, ay, Dios mío, porque ellos es que no conocen, y es lo que tenemos que hacer nosotros, mis hermanos, predicar la palabra a toda persona, a todo el que sea posible, porque muchos no conocen al Dios de la Biblia. Muchos no lo conocen. Muchos creen que en este Dios, que más bien lo han hecho la lámpara de Aladino, que yo ato, desato, decreto y proclamo, como que si fuéramos dioses. Ese es el gran engaño pues que viene desde Génesis, cuando la serpiente le dijo a la mujer que si comía, pues prácticamente iba a ser Dios o iba a volar. Bueno, ahora, y el sacerdote de Júpiter, versículo 13, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Una vez más, el ser humano por naturaleza es una fábrica de hacer ídolos. Es una fábrica de idolatrar. El ser humano por naturaleza. Con respecto al sacerdote de Júpiter, su trabajo consistía en guiar al pueblo a la adoración de los dos hombres que ellos consideraban dioses. Su trabajo consistía en guiar al pueblo para que estén ahí ofreciendo sacrificios y golpeándose y todo, etcétera, etcétera, ¿no? Y hacerlo prácticamente es como que a este tiempo el proclamo, declaro, decreto y todas esas cosas, ¿no? La extraña reacción del pueblo de Listra a la sanidad se debía a sus antecedentes culturales. Según la mitología, los dioses Júpiter y Mercurio habían visitado Listra con apariencia humana para pedir comida y alojamiento. Ningún habitante los acogió, excepto un campesino llamado Filemón y su esposa Baucis. Los dioses ejecutaron venganza con un diluvio en el cual se ahogaron todos los habitantes. Entonces convirtieron la humilde cabaña de Filemón y Baucis en un templo en el cual debían servir como sacerdotes. Por temor a cometer el mismo error de sus antepasados, el pueblo de Listra creyó que Bernabé era Júpiter y que Pablo era Mercurio. Imagínense, estaban un poquito confundidos, ¿no? Versículo 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Acuérdense que el término rasgaron sus ropas, este es un gesto judío para expresar una repulsión o una indignación frente a una blasfemia. Lo corroboramos en Mateo 26:65. Versículo 15, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Una descripción adecuada de lo que es la idolatría y toda religión falsa. Ahí está la palabra, pues, vanidades. Cuando el texto menciona os anunciamos, Pablo quiere proclamar el evangelio de Jesús, pero no llega muy lejos. Recordamos que Dios es quien da la vida. El verdadero Dios no es una estatua o una escultura hecha por hombres. Más bien, Él es el creador del cielo y de la tierra. Versículo 16. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Ustedes recuerdan todo lo que pasó pues, en el Antiguo Testamento, ¿no? Ya sabemos que la persona dice, yo tengo libre albedrío, yo puedo escoger hacer mi voluntad. ¡Pum! Se estrellan.
y las consecuencias. Uf, mis hermanos. Bueno, cuando el texto menciona ha dejado a todas las gentes, el camino que todas las personas han seguido se describe en ¿dónde? En Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 32. Es un texto para leerlo, meditar, reflexionar y clamar a Dios para no caer en ese grupo. Versículo 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. La providencia de Dios y su poder creativo dan testimonio de su existencia a la mente del hombre. Romanos 1, versículo del 18 al 20. Y a su propia conciencia en el cual está escrita la ley moral de Dios. Romanos 2, versículo del 13 al 15. Puesto que la multitud de Listra era de origen pagano y no conocía el Antiguo Testamento, Pablo adaptó su mensaje a fin de ajustarlo para sus oyentes. En vez de proclamar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, recurrió al conocimiento racional y universal del Creador del mundo. Hechos capítulo 17, versículo 22 al 26 y Jonás 1:9. Versículo 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Miren que las palabras de Pablo y Bernabé apenas lograron que la gente no les ofreciera sacrificio, como si fueran dioses, y no pudieron proseguir para hablarles de Jesús. Listra no tenía una sinagoga, por lo que cuando Dios sanó a alguien milagrosamente, Pablo testificaba a la gente de que Dios bondadosamente bendice toda la creación. La gente por naturaleza adora a dioses que ellos mismos se fabrican a su manera. Romanos 1, versículo del 22 al 25. Pero la generosidad de Dios en su creación y especialmente en su palabra viene para que nos alejemos de la idolatría y nos volvamos a Él. Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Para que usted vea que la persecución a los cristianos no es desde ahora, es desde siempre. Pablo estaba seguro, severamente herido, aparentemente hasta el punto de muerte, versículo 19. Pero milagrosamente se levanta y camina de regreso a la ciudad donde se acababa de ser apedreado. Versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen, esto es muy importante, en la fe. Les pongo el mapa para los hermanos que están viendo la transmisión. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mis hermanos, ¿quién les ha dicho que la vida del cristiano va a ser color de rosas? ¿Quién les ha dicho que nosotros vamos a vivir como vivía esta chica Alicia en el País de las Maravillas? ¿Quién les ha dicho que el cristiano va a vivir en Disneylandia? Y que todo es color de rosa. Mis hermanos, huyan por el amor de Dios. Huyan de esas iglesias donde todo es color de rosas, todo es bonito, todo es lindo y nunca les dan un mensaje de arrepentimiento, ni de caminar en santidad, ni de escudriñar las escrituras, ni de predicar la palabra. Huyan de esas iglesias entre comillas, huyan. Acuérdense del mensaje de Juan el Bautista. Arrepiéntanse.
Arrepiéntanse. El mensaje de Juan el Bautista jamás fue pídelo con fe y lo recibirás. Jamás. Jamás. Versículo 22 lo repito, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El mismo Señor Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo vencí al mundo. Juan 16:33. Adicionalmente, las Escrituras mencionan en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta vida no nos pertenece, no se afane. Filipenses 4 del 6 al 7, por nada estéis afanados, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones en oración y con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones ¿en quién? En Cristo Jesús, porque Él dijo que nos deja esa paz a nosotros. Y dijo, y aclaró, pero no la paz que da el mundo. No, esa paz no. La paz que solamente Él nos puede dar. El ánimo que se tenga afecta a toda la personalidad. Para entrar en el reino de Dios no es necesario pasar por muchas tribulaciones. Vamos a pasar, ojo, la cual se hace evidente aquí por los sufrimientos de Pablo. 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 29. Se debe esperar presión, dificultades y oposición en su viaje terrenal hacia la plena experiencia de su reino celestial. No debemos nosotros de simpatizar con nuestros amigos que vemos que están atravesando por preocupaciones y penas. Debemos orar con ellos, llorar con ellos. Y sobre todo, mi hermano querido, dime si existe algo que yo pueda hacer en este día para ayudarte. Pero sacudámonos. Oremos, pongamos en manos del Señor esta situación que se está pasando. Martín Lutero decía, no faltarán las maldiciones, pero sigan adelante para enfrentarlas con más entereza, sean fuertes y sosténganse firmemente de la bendición, sin importar cuánta maldición parezcan tener las cosas, porque esto es lo que debemos concluir. Es seguro que he sido bautizado, he oído la palabra de boca del ministro, he hecho uso del sacramento del altar. Esta es la divina e inalterable verdad. Aunque soy débil, mire lo que decía Martín Lutero, aunque soy débil, la verdad es segura e inalterable. Ustedes son hijos del reino y sus pecados han sido perdonados. El diablo ha sido vencido y humillado a sus pies. El pecado y la muerte no los podrán dañar, pero ustedes son intachables. Por tanto, soporten las maldiciones hostiles con ecuanimidad. Y recalco ahí, Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 3. Justificados por fe para con Dios mediante Cristo Jesús. Y Romanos 8:1 menciona que ya no hay maldición para los que estamos en Cristo Jesús. Ya no hay maldición. Que vamos a pasar por situaciones hostiles, duras. Pero la Escritura dice, Romanos 8, del 35 al 39, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? Que es en Cristo Jesús. Y da un listado de eventos. Ni la muerte, ni hambre, ni espada, ni persecución, ni lo uno, ni lo otro, etcétera, 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 etcétera. El Señor provee, mis hermanos, como sea, Él provee. Porque todas las cosas que nos pasan a nosotros, pues obviamente nos ayudan a bien. Aunque parezcan malas, aunque parezcan difíciles, aunque parezcan duros, aunque nos cueste lágrimas, aunque querramos nosotros gritar, Padre Santo, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Santiago decía, regocijaos cuando ustedes estén pasando por dificultades y tribulaciones. Versículo 24, pasando luego por Pisidia vinieron a Panfilia.
Pisidia era una región montañosa y escarpada que no deparaba posibilidades para el evangelismo. Versículo 25. Y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Ahora, mis hermanos, de este modo culminó el primer viaje misionero de Pablo. Pablo y Bernabé regresan a la congregación de los que habían a los que lo habían enviado para enfrentar tantas pruebas, pero que también los había encomendado a la gracia de Dios, la cual los capacitó para cumplir tan enorme tarea. La congregación literalmente los entregó a Dios. Pablo y Bernabé viajan hacia la costa sur y toman un barco de regreso a Siria. Tenemos hermanos que van a predicar el evangelio, bueno, a los lugares donde el Señor lo permita, ¿no? Ahora tenemos el hermano Kevin, por ejemplo. El hermano Kevin va para Guatemala. Ustedes tienen que haber escuchado Misión Guatemala. Ya el hermano seguramente a esta hora ya está listo, preparado para partir del viaje. Tenemos que orar con ellos. Tenemos que encomendar, Padre Santo, te lo entregamos en tus manos, que este viaje, que esta misión, en este caso Misión Guatemala, sea para tu gloria, para tu honra, que sea exaltado tu nombre, no el nombre del que va a llevar el mensaje. Porque es lamentable en este tiempo que tenemos muchas personas que llevan un mensaje, pero sus intenciones no son las apropiadas, las que van acorde al corazón de Dios. Y se autoproclaman profetas, y se autoproclaman apóstoles, se autoproclaman doctor, se autoproclaman querubín, evangelista, siervos inútiles, dice la Escritura que somos, porque aún nosotros, queriendo hacer el bien, la terminamos haciendo mal. Pero el hombre por naturaleza tiene ese ego, orgullo y arrogancia. A mí nadie me gana en teología. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Eso no es correcto, mis hermanos. Eso no es correcto. Mientras el Señor más nos abre el entendimiento, más humildes tenemos que ser. Regresamos al versículo 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Se dan cuenta? Cuando menciona el texto refirieron o narraron, anunciaron lo que Dios había hecho por medio de ellos. O sea, vamos a ver, ¿de quién es la gloria? Una vez más. La gloria no es del ser humano. La gloria no es del hombre. La gloria es siempre de Dios. Ha abierto la puerta de la fe. La gente solo puede creer cuando Dios les abre esa puerta. A los que ya están escogidos desde antes de la fundación del mundo. Hoy puede ser un miserable pecador, un mentiroso, un egocéntrico, un arrogante, un pedante, un borracho, puede ser un criminal, puede ser un hereje incluso. Si está escogido para salvación, tarde o temprano, Dios lo trae de muerte a vida. Tarde o temprano. Y lo sella con el sello de Dios, el cual es el Espíritu Santo, como menciona Efesios 4:30. El primer viaje de Pablo comprobaba que Dios estaba abriendo esta puerta tanto para los gentiles como para los judíos. Juan 6:37 lo corrobora y Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Texto por excelencia. Tito 3:5 nos salvó. No porque nosotros hayamos hecho obras de justicia. No.
No porque yo tenga el corte de cabello así bonito, ni que estoy bien peinadito. No, no nos salvó por algo que nosotros hayamos hecho. De hecho, nosotros íbamos camino para la muerte eterna. Más sin embargo, Él en su misericordia y en su beneplácito decidió escoger a unos para salvación. Y Cristo de por medio. Porque nuestras obras son como trapos de inmundicia. Si queremos vanagloriarnos o queremos hacernos los teólogos, los máster en teología. No, nuestras obras son como trapos de inmundicia ante los ojos de Dios. Pero en Cristo Jesús, dice la Escritura, como olor fragante sube ante el Padre. Versículo 28, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos, alrededor de un año. Pablo y Bernabé terminan su viaje reportando a los que los habían enviado todo lo que Dios había hecho. Ni nuestra fe, ni nuestros logros misioneros son en última instancia obra nuestra. Recuerden Efesios 2:10. Las obras que nosotros hacemos que agradan a Dios son porque Él las preparó de antemano. Él preparó las obras que agradan a Él. Ajá, mi hermano David. ¿Y las obras que desagradan a Él? Bueno, pues eso es parte de nuestra naturaleza. Tenemos que arrepentirnos. Las obras buenas, las obras que agradan a Él, son porque Él ya había puesto de antemano. Esas son las que agradan. Y claro, eso pasa solamente con los cristianos. Es Dios quien abre la puerta de fe para nosotros. La fe salvífica no viene de mí. Recuerden que Lázaro no se levantó solo, sino que Jesús le dijo: Lázaro, sal fuera. Levántate, sal fuera. Levántate, sal fuera. Y Lázaro no le dijo: no, espérate, Jesús, déjame pensarlo bien. Es una decisión pues que yo, en mi capacidad de elegir, yo puedo analizarla. Dame tiempo. Lázaro nunca hizo eso. Para las personas que abrazan pues el libre albedrío y etcétera, etcétera. El Señor con autoridad: Lázaro, levántate, sal fuera. De igual manera, si uno de nosotros pasa mejor vida el día de mañana, esa es una expresión, pasa a mejor vida. Si uno de nosotros muere, en algún momento, cuando tenga que darse la segunda venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador, vamos a escuchar su voz. Vamos a ser levantados. Esa es una promesa. ¿Por qué? Pues, obviamente, eso es algo que está escrito, mis hermanos. Damos gracias al Señor por esta palabra. Damos gracias al Señor por haber permitido que podamos entender toda la travesía que pasó Pablo y Bernabé. Y espérense, que en la próxima semana viene el Concilio de Jerusalén. Es un poco controversial ese tema. De antemano les pido disculpas. Mi interés no es dividir el cuerpo de Cristo. De antemano. Pero el tema que viene, el Concilio de Jerusalén, es un tema muy controversial. Es más o menos como Hechos 2. El tema de las lenguas. Mi intención no es dividir la iglesia. Mas, sin embargo, tenemos la responsabilidad moral de explicar y predicar la verdad. Así que, mis hermanos, cerremos nuestros ojos. Vamos a agradecer al Padre Celestial, por favor, ahí donde ustedes están. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias porque se ha predicado tu palabra. ¿Qué sería de nosotros si tú no hubieras hecho tu actividad de salvarnos, tu actividad de
de resucitarnos, ¿qué sería de nosotros? Padre Santo, rogamos, ponemos en tus manos todos estos estudios para que solamente tú sabes quiénes son los que tienen que escuchar. El anhelo de nuestro corazón es que todos lo escuchen. A mucha gente no le importa, no le interesa estudiar tu palabra. Y nos duele, porque sabemos cuál es el destino. Y aparentemente van en camino correcto, pero hay caminos que el hombre piensa que están correctos, pero son de muerte, dice tu palabra. Rogamos, Padre, rogamos por todas esas personas que están cegadas, están perdidamente en su idolatría. Incluso hasta los mismos pastores, cegados completamente. Por eso oramos por ellos ahora, acorde a 2 de Timoteo 2:25. Con mansedumbre les predicamos, por si tú, Padre Santo, en tu misericordia les abres el entendimiento. Ponemos la vida de cada uno de nuestros hermanos aquí presentes en tus manos. Solo tú conoces sus necesidades, solo tú conoces en algunos casos sus preocupaciones. Pongo en tus manos, Padre, en el anhelo de sus corazones. Pero, Padre, incluso los anhelos de mi corazón, pero si no va acorde a tu voluntad, te rogamos, Padre Santo, que lo quites inmediatamente, por favor. Que todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre, exaltar. Acompáñanos, quédate con nosotros, guíanos. Te lo rogamos humildemente en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, aquel que viene con el galardón y con todos los ángeles. Esperamos su venida gloriosa. Esperamos. Te lo pedimos en su nombre, en el nombre de Jesús, el Señor. Amén y amén. Mis hermanos queridos, muchas gracias por estar aquí presentes. Quiero saludar rápidamente a los hermanos que están viendo la transmisión, a María Antonieta allá en República Dominicana, también para Luz Fanny Saavedra, para Luis Restrepo. Espero que se encuentren muy bien, que puedan... también para Gisela González, un abrazo a la distancia también para mi hermano Dani Rivero. Mi hermano está trabajando durísimo allá en la obra en Rafael Castillo, Buenos Aires, Argentina. Los hermanos que están por ese sector, por favor, sí, se están reuniendo en el lado de Buenos Aires, específicamente Rafael Castillo. Si quieren más información, escriban a info@biblialibre.org. Mis hermanos, les agradezco mucho por su tiempo, valiosísimo. Nos vemos en una próxima transmisión. No olviden suscribirse a los canales, denle like, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos. Quien quiera tomar la foto, ahí les dejo el puño. Es más, yo mismo tomo la mía. Vale, 3, 2, 1. Muy bien, mis hermanos. Que el Señor me los bendiga. Un abrazo.